¿Sabemos lo que es el Tantien? Por lo menos teóricamente. ¿Lo tenemos claro? No. Vale. Más o menos, ¿vale? No, decídmelo, porque a veces yo doy por sentado una cosa, así como digo siempre, di por sentado mucho tiempo que las personas sabían dónde estaba el sacro y algunas personas después de un año me dijeron, es que no sé dónde está el sacro. Entonces, mejor aclararlo al principio. El Tantien se suele traducir como tierra de cultivo, zona de cultivo de la energía, ¿no? Y se suele ubicar, aunque no es físico, no está en un sitio, pero se suele ubicar, si trazo una línea entre el ombligo y la puerta de la vida, entre la coronilla y el perineo, en ese cruce, un poco más abajo. Más o menos 3-4 deditos por debajo del ombligo, hacia adentro, hacia el centro. Cada uno lo define de una manera. Algunos lo definen como un espacio que es capaz, pues, eso de llenarse de energía. Eso sería como más sutil, a nivel de energía más sutil. A nivel más físico, serían todos los tejidos, llámese básicamente fascias, de la zona del abdomen, que se van a ir a conectar con todo el resto del cuerpo. Imaginar una pelota que tiene muchas bandas hacia todo el cuerpo. Cuando muevo esa pelota, las diferentes bandas que hay en el cuerpo, todas se van a mover. ¿Sí? Entonces esa es otra definición del Tantien. A través de las fascias, en la zona del abdomen hay una gran cantidad de neuronas y una cantidad de fascias, porque las fascias están entre cada tejido. Como hay muchos órganos y muchos tejidos, hay mucha cantidad de fascias. Entonces, se dice que se puede llegar a mover, ir moviendo toda esa zona, de manera tal que se genera una conexión hacia todo el cuerpo. Y aquí ya sí entramos un poco más en la idea del chance. Sí. El Mingmen está aquí, en la espalda. Está entre la segunda y tercera dorsal, sí. Lumbar, perdón. Entonces, también está en el centro. En el centro, sí, sí. Sí, sí, a ver, a veces hay confusiones con todo esto porque los orientales también le llaman Tantien a los puntos, por ejemplo, al ombligo a veces también le dicen Tantien, al Mingmen también le dicen Tantien, y también le dicen Jiaos, zonas de energía. Entonces, a veces eso genera confusión. Para no liarnos nosotros a estos le vamos a llamar Jiaos y al Tantien le vamos a llamar a esto que estamos hablando. Una zona en el centro que es capaz de ser, en la cual se puede acopiar, acumular, cultivar más energía. Eso por un lado. Si vamos a lo más físico, todos los tejidos que rodean a esa zona se van a conectar con el cuerpo y tenemos que llegar a tener una sensación de todos esos tejidos y cómo se mueven, ¿vale? Eso va a estar en toda la zona, delante, detrás, como una gran bola. Entonces sería como un núcleo con una gran bola. Como la bola del centro no es física, no sabemos cómo tratarla, cómo tratar con ella. Entonces, lo trabajaremos justamente a través de las conjunciones, es decir, de poner una intención clara, esa intención va a movilizar el chi y esa idea de mover ese centro va a movilizar a los tejidos. Pero no voy a poner la idea de movilizar los tejidos directamente porque si no, no cumplimos con este paradigma de I-Chi-Li. Entonces vamos a generar tensiones físicas en vez de cultivar los tejidos. ¿Por qué? Porque alguien sabe mover las fascias. Es muy difícil. Se pueden mover, de hecho, hay que tender a eso. Entonces, cuando queremos mover algo que no sabemos, ponemos mucha tensión en todos los sitios, menos en aquello que queremos mover. ¿Podéis mover la oreja? Hay gente que sí, hay gente que no. Yo sí puedo moverla,
pero estuve bastante tiempo intentando entrenarlo, porque no la podía mover. Y entonces me daba cuenta que cuando quería mover la oreja movía un montón de músculos de la cara y hacía un montón de esfuerzos, menos la oreja. Movía el entrecejo, apretaba las mandíbulas, pero la oreja no se movía. Hasta que en algún momento se empezó a mover. Pero no porque moviera todo lo otro, sino porque empecé a poner más la idea en la oreja. Esa intención comienza a llevar pequeños impulsos a ciertos tejidos que sutilmente empiezan a moverse. Si intento mover el tejido, es muy difícil que pueda moverlo porque no sé cómo moverlo. ¿Se entiende? Entonces por eso esta relación I-Chi-Li. A través de la intención se van generando conexiones neuronales y nerviosas y físicas que hacen que pueda mover cosas que habitualmente no puedo mover, porque no tengo esa sutileza. Hay gente que no sabe bascular el sacro, o que no puede cerrar el ano cuando tenemos que hacer el qigong, ¿vale? O a veces nos dicen que hagamos esto y hacemos esto, yo qué sé. Perdón. No sabemos mover determinadas partes del cuerpo. Y Chansi es ese viaje profundo, diría yo, a mover de una manera en particular el cuerpo. En un primer momento haremos movimientos muy sencillos y serán más físicos, porque no hay otra manera de hacerlo, pero poco a poco iremos entrando, como vamos a trabajar 2 años casi de esto, en la profundidad del movimiento. Normalmente cuando nos movemos, si somos más o menos hábiles, nos movemos desde la coordinación. Podemos coordinar diferentes partes del cuerpo, pero es muy diferente a moverse desde la conexión. Esa conexión tiene que surgir de eso que estoy hablando, de esa conciencia del centro del cuerpo y de cómo a través de los tejidos, de diferentes líneas de fuerza, de las fascias y de los músculos tendinosos, los canales músculos tendinosos, podemos conectar todo el cuerpo al mismo tiempo. Es un viaje largo, pero iremos trabajando poco a poco. Esto de las 3 conjunciones es importante tenerlo siempre para que no caigamos en solo la parte física y solo el movimiento. Tengo que trabajar con la intención. Si yo hago este movimiento, es un movimiento, el cual también hubo una idea, hubo un impulso nervioso y llegué a la mano. Pero si yo primero calmo la mente, aunque sea un segundo, me propongo estar centrado en mi Tantien. Y desde mi Tantien, con la intención, llevo la idea, la subo por la columna, la llevo al hombro, la llevo al codo, la llevo a la mano y llego a los dedos. Es muy diferente. ¿Sí? Y a eso vamos, ¿no? Esa será nuestra práctica. Bien, el otro punto importante es esto que trabajábamos de vacío lleno. Eso también es muy importante. Aprender a pasar el peso de un lado al otro con son. Son y Chansi están muy ligados, ¿vale? Es decir, aprender a trasladar el peso hasta que realmente se hunda y luego que cambie de un lado al otro. Vamos a ver un poco el movimiento que puede tener la columna vertebral. Columna vertebral, aunque hablamos de una unidad, al llegar al coxis, al sacro que pertenece a la columna vertebral, está unido a los ilíacos, ¿no? A la pelvis. Con lo cual, esta zona de unión entre las lumbares y el sacro con la pelvis se suele llamar cintura, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando giramos solo de la cintura. O sea que tenemos posibilidad, por ejemplo, de un movimiento de rotación de la columna, sin mover nada, sin mover caderas, sin mover ilíaco, podemos mover en lateral la columna, rotarla. Luego se suele decir flexión y extensión. Estoy hablando de términos occidentales, ¿vale?
que en realidad flexión y extensión depende de donde lo mire, ¿no? Si lo miro de delante o lo miro del lado de atrás, pero bueno, flexión y extensión. Y tenemos la posibilidad también de lateralizar la columna. Y hay otra idea más que tenemos que tener en cuenta, que es la de abrir, que es esto que estábamos haciendo, que es estirar la coronilla y soltar el sacro. En algunas ocasiones podemos poner más énfasis en tirar de la coronilla o sostener la coronilla y soltar el sacro. En los dos casos la columna se va a abrir. ¿Se entiende esto? O tiro de aquí o suelto de aquí, o las dos a la vez. Entonces ahí logramos una expansión de la columna vertebral, una pequeñísima apertura, pero que hace que cuando nosotros hacemos alguno de los movimientos, tanto de lateralización como de flexión, como de rotación, las vértebras, a nuestras edades, perdonadme si alguno es más joven, pero no veo aquí, vamos perdiendo hidratación en los discos y cada vez las vértebras están más pegadas, ¿no? Entonces esa pequeñita apertura, por un lado, abre para que podamos mover y por el otro lado, pues también trabaja sobre ligamentos, sobre tendones. Entonces, este ejercicio que hacíamos de soltar el sacro y estirar la coronilla es la sensación de apertura de la columna vertebral. Los primeros ejercicios, que son de cuello, de cervicales, lateralizar, rotar, flexión, flexión, no deben interpretarse como relajo el cuello. No es relajo el cuello. No es relajo el cuello. Porque, insisto, al soltarlo de esa manera, las vértebras se comprimen y al movilizarlas generamos un enrosamiento, que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, la idea es expansión. Entonces, primer movimiento. Suelto el sacro, estiro suave la coronilla y voy a ir dejando caer hacia adelante la cabeza. Y el mentón se va a ir expandiendo hacia adelante. Y luego va a volver hacia atrás y vuelvo a la expansión de las cervicales. Hundo el sacro hasta la planta del pie, el peso. Voy estirando y sutilmente subo. Hundo el peso y voy estirando, sacando el mentón y lo regreso. Hundo hasta la planta del pie y otra vez estiro. Regreso. Ahora voy a seguir por las dorsales. Y voy a ir abriendo, estirando hacia la coronilla y regreso. Hundo hasta los pies. Son. Estiro. Regreso. Hundo hasta los pies. Son. Y ahora voy también hasta las lumbares. Flexionando la columna. Vamos a mantener las rodillas un poquito flexionadas y vamos a ir estirando, como si empujara el coxis hacia atrás. Y voy abriendo lumbares, dorsales, cervicales. Cuando llego a la coronilla, desde los pies voy a ir empujando. Subo rodillas, caderas, columna vertebral, hasta la coronilla. Y otra vez. Caigo por delante, voy flexionando.
Voy estirando la columna, lumbares, dorsales, cervicales. Desde los pies empujo, rodillas, caderas, columna vertebral, hasta la coronilla. Expando. Frente, garganta. Relajo el tórax, ombligo, caderas caen, rodilla, pie. Y comienzo, pie, tobillo, rodilla, cadera, sacro, lumbares, dorsales, cervicales. Frente, garganta, relajo el tórax, hundo hacia el ombligo, pesa la pelvis, rodillas, pies, tobillo, rodilla, cadera, columna, vértebra por vértebra, estiro. Abrir el tórax, relaja el tórax. Expansión y baja por la garganta, relaja el tórax, ombligo, caderas, rodillas, pies. El peso cae, sube, tobillo, rodilla, cadera, columna vertebral. Expandiendo cada vértebra. Baja con la idea por delante y descarga en los pies. Instante, suelta, recoge. Reposa en el centro, en el Dantian. Relaja. Sentir la planta de los pies. Ahora sube por la columna vertebral, abriendo vértebra por vértebra. Cuando llegamos a las cervicales, giramos hacia la izquierda. Baja por la columna vertebral hasta que descarga el peso en los pies y vuelve a subir, columna vertebral. Rotación lateral. La coronilla sigue colgada, lo que cae es el sacro, hasta los pies. Sube por la columna,
gira, cervicales. Baja por la columna. Esa. Descarga hacia los pies, reposa en el dantian. Desde el hombro va estirando hasta la oreja, desde la oreja hacia la coronilla. Relaja desde la cadera hasta los pies. Estira. Relaja sacro, pelvis hasta los pies. Estira. Estira. Descarga el peso, son, reposa en el dantian. Dibuja un círculo con la nariz. Sentir el movimiento de unión del cráneo con las cervicales. Descarga los pies, son, y comienza otra vez, dibujando un círculo, una expansión, descarga hacia los pies, al revés. Recoge también. Son expansión. Regresa. Son.
So. Bien, nos sentamos. Bien, repasamos conjunciones. Se sitúa un segundo en el centro de la cabeza. Del centro de la cabeza al entrecejo. Utilizamos como soporte un punto de luz. Reconocemos, hacemos consciente el movimiento de la mente que se manifiesta en forma de pensamientos, imágenes, juicios. Intentamos soltar, situarnos en el espacio, la mente testigo que puede observar el movimiento y soltar. Aparecen, se diluyen en el entrecejo. Si me distraigo, vuelvo. Soltar, soltar, dejar ir. Llevamos la intención al ombligo. Sentimos la sensación de respirar en el ombligo. Penetramos profundo hacia el Dantian. Sentimos el movimiento de expansión y regreso. No es un ejercicio respiratorio, dejar la respiración natural. Percibir el movimiento de la respiración en el centro. Yin y yang, expansión, contracción. Soltar el peso del cuerpo como una montaña. Se sostiene la coronilla, pesa. Volvemos a ondular el cuello hacia adelante, hacia atrás, sintiendo cómo se abren las cervicales. Ondulamos. Dorsales, cervicales, ondula. Lumbares, toda la columna.
reposa en el centro, sube por la columna, va abriendo las vértebras, gira hacia la derecha y hacia la izquierda. En el centro, suelta el peso, vuelve abajo, sube por la columna. Vuelve al centro, estira el costado, hombro, oreja, sube por la columna hasta la coronilla, estira el cuello, baja por la columna, estira. Vuelve al centro. Bien. Vamos a hacer un descanso.